Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a empezar con la retroalimentación a los estudiantes del curso de álgebra lineal sobre el parcial 2. Entonces vamos a presentar con OneNote y con Cuaderno Jupyter en el lenguaje Python, bueno, pues todas las recomendaciones y apoyos para el aprendizaje a estos valiosos estudiantes, 11 estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de séptimo semestre de nuestra Universidad de Antioquia, nuestra alma mater. Entonces, bueno, acá el primer punto era sobre determinar si dos vectores de R2 podrían ser capaces de generar a todo el espacio R2. Entonces había que determinar eso. Y yo aquí tengo una función, esta función de Python que sirve para determinar, que lo hace de manera automática. Importando en NumPy, esta función genera, evalúa si los vectores que le des generan a todo R2. Entonces se llama la función genera R2. Y ella nada más es capaz de hacerlo, de determinar si genera o no, para el conjunto de vectores que se le dé. Entonces, ¿ella cómo lo hace? Lo hace utilizando, miren que acá, aquí, construye en esta línea la matriz con la función en DRI de NumPy, construye la matriz con los vectores que usted le dé. Y luego evalúa la forma de esa matriz, y si esa forma es menor a 2, retorna false. Es decir, que si tengo menos de 2 vectores en un conjunto, pues ya ella puede de una vez decir que no puede generar R2, porque un solo vector, por ejemplo, no puede generar a todo R2. Se le requieren como mínimo 2, porque la dimensión de R2 es 2. Eso quiere decir que todos sus generadores tienen que tener por lo menos 2 vectores. Y luego ella, con el módulo lineal de NumPy, calcula el rango de la matriz, y si el rango de la matriz es exactamente 2, nos devuelve un true. Entonces utiliza el concepto de rango, porque el rango me da el número de pivotes que obtienes al escalonar la matriz o al escalonar y reducir. Y si el número de pivotes que obtienes de la matriz es 2, efectivamente es 2 o más, efectivamente los vectores generan a todo R2. Entonces utiliza ese criterio. Hay otra manera, que hay que hacerlo en el examen, es con la definición de generador del espacio. Entonces uno coge un vector genérico, y aquí se lo puede hacer ya para ver que va a quedar sí o que no. Entonces aquí miren que el uso de la función es con esta, aquí que creamos como NDRIs a los dos vectores que hay que evaluar en el examen, que eran 1, 3 y menos 2, 0. Y luego creas con él un conjunto delimitando entre llaves a la conversión de esos vectores a tuples con la función tuple o tuple. Y entonces así tendrías un conjunto de tuplas que van a representar esos vectores. Y luego evalúas ese conjunto generador en la función generar R2 y imprimes el mensaje generar R2, dos puntos, generar R2 como pregunta, y aquí en 2 puntos aparecerá false si no lo genera y true si sí lo genera. Entonces miren que cuando lo corremos, efectivamente en la línea de salida obtenemos true, diciendo que sí generan, y podemos comprobar lo que les decía de que uno no genera todos. Si por ejemplo nada más le doy un solo vector en el conjunto, entonces de acá del conjunto generador voy a darle un solo vector, que si le doy un solo vector y la evalúo, mire que ya me da que si genera R2, me dice que false, es decir, un solo vector, el primero en este caso 1, 3, no puede generar a todo R2. Y ahora lo vamos a hacer desde acá, desde OneDrive, en tablero, como se presentaría en el examen. Entonces, para uno decir que genera todo un espacio vectorial que tiene infinitos vectores, tomas, dices para la solución, le ponemos dibujar, solución, entonces le pones, pues tomas a uno cualquiera, entonces sea a, b, un vector cualquiera
vector cualquiera de R2 del plano. Y vamos a ver si él es generado por esos dos vectores. Entonces veamos a ver si ese vector AB puede ser generado por esos vectores 1, 3 y menos 2, 0. Creo que era menos 2, 0, ¿sí? Vamos a ver, sí, menos 2, 0. Entonces, ¿cómo pues entonces usted mira a ver si existe alguien que multiplicado por 1, 3, o sea, si existe un escalar que multiplicado por 1, 3 más otro escalar que multiplicado por menos 2, 0, me den ese vector AB. Entonces hay que determinar a ver si existen. Entonces uno va a tratar de encontrar ese X y ese Y, esos dos escalares, y si existen esos escalares, entonces sí genera. Entonces concluimos de que sí genera. Entonces, si existen X y Y en R que satisfagan esta ecuación vectorial, entonces decimos que sí genera, que satisfagan esta ecuación vectorial, ecuación porque es una igualdad con dos incógnitas X y Y, los elementos que hay son reales y vectores, por eso lo llamamos ecuación vectorial. Que se satisfaga esta ecuación vectorial, concluimos, si eso pasa, que los vectores que 1, 3 y menos 2, 0 sí generan R2, sí generan R2. Eso es con la definición de generan. Entonces ahora sí construye el sistema asociado. El sistema asociado te va a quedar, entonces aquí el sistema asociado es que X menos 2Y es igual a A. X menos 2Y es igual a A, la primera ecuación del sistema, y luego la otra es 3X es igual a B. 3X es igual a B. Entonces, donde A y B son dos números reales que consideramos conocidos. Las incógnitas son X y Y. Entonces, así, ese X que yo necesitaba de la segunda ecuación, ese X que necesitaba es la tercera parte de B. El que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ya tiene el primer escalar que necesitaba. ¿Y cómo obtengo el segundo? Pues sustituimos ese menos 1/3 de B en la ecuación 1, en esta ecuación 1 del sistema. Entonces nos quedaría que 1/3, aquí X, 1/3 de B menos 2 veces Y sería igual a A. Y despejamos entonces a 2Y, entonces me quedaría 1/3 de B menos A sería igual a 2Y. El que está restando pasa a sumar y el que está sumando pasa a restar. Transposición de términos. Y ahora sumas estas fracciones, entonces te queda 1/3 menos 1. Eso me quedaría en realidad, pues, podemos dejarlo como para homogeneizar, eso sería B tercios menos 3A tercios igual a 2Y. Y aquí ya me quedaría B menos 3A sobre 3 es igual a 2Y, sumando fracciones homogéneas. Y luego el paso al 2 a multiplicar, perdón, a dividir, entonces me queda B menos 3A sobre 6 es Y. Entonces así tenemos el segundo en términos de A y B. O sea que encontramos que X era 1/3 de B o B tercios, el número que buscamos. Y Y, el segundo número que buscamos, el segundo escalar, es la sexta parte de B menos 3A, de B menos 3A. Entonces, efectivamente sí los puedo encontrar. Entonces, como sí los puedo encontrar, concluye, como habíamos dicho, entonces concluye que 1, 3 y menos 2, 0 sí generan AR2. Y usted, para mostrar comprensión, verifica para
cualquier vector A y B cualquiera. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, pues entonces, si el vector que iba a generar A, vamos a ponerle aquí verificación, entonces verificación, esto también muestra comprensión de lo que uno está haciendo. Entonces aquí en la verificación uno dice, pues si tomo AB como el vector, por ejemplo, menos 4, 3, por ejemplo. Entonces, ¿será que sí se puede expresar como combinación lineal? Pues ya dijimos que, mire que sí pudimos encontrar un X que multiplicado por 1, 3, más un Y, aquí este Y, hagámoslo bien grandecito, más un Y que multiplicado por menos 2, 0, si me diera este AB, que es menos 4, 3 en particular. Mire que sí. Recuerde que el X, mire, porque el X es un tercio del B. O sea que nos quedaría aquí un tercio del B, es decir, un tercio de la segunda componente que quiero generar. Mire que un tercio de B, pues B es 3, un tercio de 3 es 1. Entonces aquí sería, X sería aquí un 1 y Y sería un sexto de B menos 3A. Entonces aquí un sexto de B menos 3A, de 3 menos 3 veces menos 4, menos 3 veces menos 4. Eso quiere decir que el segundo escalar es, el primero me queda 1, 3, y esperemos aquí, pausemos un momentico. Bueno, entonces acá, continuando con miramos que en esta verificación, entonces me quedaría una vez 1, 3, que va a 1, 3, más, entonces aquí me va a quedar un sexto, el escalar, me queda un sexto de la resta que hay aquí, que es 3 menos, menos por menos da más, me quedaría 3 por 4, 12, entonces me da 3 menos 12, que da menos 9, entonces me quedaría menos 9, y por menos 2, 0, es igual al vector que quiero, que es menos 4, 3. Y si esta igualdad es verdadera, entonces dices, hombre, sí, verificamos que funciona. Entonces acá tenemos que me queda un tercio, no, ya aquí ya no es un tercio, sino 1, 3, por, esto me quedaría el escalar, me quedaría menos 9 dividido 6, quedaría, simplificas, este queda, sacas tercera, menos 3 medios, entonces me quedaría menos 3 medios de menos 2 y 0, porque menos 3 medios de 0 da 0, igual a menos 4, 3. Y miras, a ver, entonces aquí miras que efectivamente te da 1. ¿Y qué te da acá? Cancelas el 2, el menos por menos da más, entonces eso me va a dar 3 más 1, 4. Sí, pero aquí me falta un signito porque me quedó este es por menos 2, este me quedó negativo, pero tiene que dar menos 4. Nosotros pedimos que fuera negativo. Vamos a ver si fue que aquí está bien. Lo que pasa es que acá me da 3 más 12, que me da 3 más 12 me da 15, entonces aquí me daría 15 positivo. Entonces aquí vamos a borrarle, entonces borramos acá. Entonces aquí te daría 12 positivo, entonces lo puedes 15 positivo, entonces aquí le ponemos que eso dio 15 positivo, y entonces aquí te quedaría 15 sextos, lo simplificarías, entonces te queda acá nos falta para borrar, simplificaríamos y nos queda entonces 15 sextos, me queda tercera 5 medios, entonces me queda 5 medios multiplicado por menos 2. Y ahora sí, miren que nos queda entonces que aquí cancela el 2 y te queda menos 5, y menos 5 más 1 me da menos 4, entonces verifica para la primera componente, y 3 más 0 me da 3, verifica para la segunda. Entonces dices
que efectivamente esos X y esos Y así calculados sí funcionan para encontrar los escalares para cada vector que se te ocurra de R2. Para cada vector de que se te ocurra R2, para expresarlo como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces efectivamente, dices efectivamente, y igual a x igual a un tercio, aquí me quedó, x igual a un tercio de b y y igual a un sexto de 3 menos, era 3, aquí nos dijo que la fórmula era b menos 3a, de b menos 3a, que le ponemos de b menos 3 veces a, este es un sexto, si permiten generar función, o si funcionan en este caso, para la verificación. Si, vámonos aquí, funcionan. Entonces es así, para que uno verifique que efectivamente entiende qué significa generar y que efectivamente el conjunto que le dieron sí es un generador. Y ya te voy a mostrar para el segundo en esta retroalimentación. Y ya para el segundo era en el que hay que determinar si el conjunto de vectores era LI o LD. Entonces para eso los pones formando una... Bueno, pues la definición te va a decir que pues lo que hay que hacer es para decirles que si cómo son los escalares x por 2 menos 1, 3 más y por 3, 4, 1 más z por 2 menos 3, 4, tales que esta combinación lineal de los vectores que le dan me reproduzca el vector 0, por definición. La definición de linealidad, de conjunto linealmente independiente o dependiente, siempre nos preguntamos cómo son los escalares x, y, z de la combinación de los vectores que le den que reproduzca el vector 0. ¿Cómo son? Si esos escalares son necesariamente ceros, entonces el conjunto es LI, y si esos escalares no necesariamente tienen que ser 0, es decir, alguno de ellos puede ser diferente de 0, entonces ese conjunto es LD. Eso es, entonces siempre hay que hacerlo así. Y haciendo eso nos sale el sistema. Las primeras nos queda 2x más 3y más 2z igual 0. Los resultados son un sistema homogéneo porque todos nos van a quedar igualados a 0. Aquí menos x más 4y menos 3z igual a 0 y 3x más y igual, más 4z igual a 0. Entonces nos resulta un sistema homogéneo en el que si el sistema homogéneo tiene solución única, son LI, y si tiene infinitas soluciones, es decir, existe una solución diferente a la trivial, es decir, a 0, 0, 0, entonces es LD el conjunto original. Entonces, ¿y cómo lo haces? Para resolver el sistema homogéneo, escalonas la matriz. Entonces, la matriz aumentada asociada a este sistema. Entonces, la matriz asociada a este sistema está aumentada en 0, 0, 0. Y los coeficientes son 2, menos 1, 3, el primer vector, 3, 4, 1, el segundo vector que te están pidiendo que determines si es LI o LD, y el tercer vector 2, menos 3, 4. Así puedes ver que la matriz asociada al sistema homogéneo, cuando vas a determinar si un conjunto es LI o LD, esa matriz, sus columnas son los vectores que vas a determinar que son LI o LD. Esa es la cosita para poder que puedas pasar. Así puedes pasar de los vectores a la matriz si quieres. Y luego escalones. Entonces aquí primero cambiamos la segunda por la primera operación elemental, porque aquí tenemos menos 1. Y entonces me quedaría menos 1, 4, menos 3, aumentado en 0. Y aquí 2, 3, 2, aumentado en 0. Allá intercambiamos las primeras filas. Y la tercera queda igual, 3, 1, 4. Luego, aquí, luego pues multiplicas por menos 1 a la primera. Menos una vez la primera es la nueva primera. Y así te queda 1, menos 4, 3, aumentado con el 0.
y las demás quedan igual, 2, 3, 2 y 3, 1, 4, aumentado siempre con el 0. Y luego, pues bueno, vas a hacer 0 debajo de este pivote. Recuerda que siempre obtienes un pivote y luego lo que haces es volver 0 todo lo que está debajo de él. Entonces, ese pivote o uno principal me determina que para anular este 2, multiplico por menos 2 a la primera y le sumo la segunda para obtener la nueva segunda. Y análogamente para la tercera fila, menos 3 veces la primera más la tercera me da la nueva tercera. Entonces, aquí ya tienes que obtienes, la primera siempre queda igual, en este caso, menos 4, 3 aumentado con el 0. Y la segunda queda 0 como lo diseñaste, menos 2 veces la primera, esto me queda 8, más 3 me da 11. Y aquí, menos 6 más 2 me da menos 4. Y esto me va a dar 0. Y la tercera le queda 0 como la diseñó. Y menos 3 veces este me da 12 más 1, 13. Y aquí me da menos 3 veces la primera me da menos 9 más 4 me da menos 5. Y el otro me da 0. Y ahora para obtener el segundo pivote, que es el que corresponde a esta posición, multiplico por un onceavo a la segunda. Entonces un onceavo de la segunda es mi nueva segunda. Para obtener entonces la matriz, bueno, pues el 1 principal que ya tenía, menos, aquí sigue menos 4, 3 aumentado con el 0, y luego 0, 1, el segundo pivote, 11 veces el 0 me da 0, 11 veces el 1 onceavo de 11 da 1, y 1 onceavo de menos 4 me da menos 4 onceavos, y aquí se me va a dar 1 onceavo de 0 que da 0. Así obtengo el segundo pivote, la tercera queda igual, 0, 13, menos 5, y luego aplicas operación elemental para volver 0 lo que está debajo de ese segundo pivote. Te recuerda que siempre obtienes el pivote y luego haces 0 todo debajo de él, y que los pivotes son unos de manera escalonada, es decir, siempre el otro 1 va a quedar abajo a la derecha, siempre va a quedar abajo, una posición abajo y a la derecha. Y aquí entonces nos queda que menos 13 veces la segunda más la tercera es la nueva tercera, que ya con esto vemos que así con eso anula. Entonces me queda la primera que da igual, 1, menos 4, 3, 0. Aquí me queda, este sigue 0, 1, menos 4 onceavos. Y la tercera, que es la que va a cambiar, entonces me queda 0, 0. Y aquí ya me queda, el cálculo lo haces, menos 13 veces el 3, más menos 13 veces el 3, menos 13 veces la segunda, aquí, menos 13 veces la segunda, entonces menos 13 veces la segunda es menos 4 onceavos, y a eso le vas a sumar menos 5. Entonces así, aquí te va a quedar 13 por 4, me queda 52, 52 positivo, onceavos, y este me queda 5 es 55 onceavos, así me quedan homogéneas, y eso me va a quedar entonces 52 onceavos menos 55 onceavos me da menos 3 onceavos. Entonces aquí me queda menos 3 onceavos, mostrándome de que sí puedo obtener el tercer pivote. Entonces menos 3 onceavos, aquí pongámosle como en un colorcito más resaltante, onceavos, menos 3 onceavos, y así podemos finalmente obtener el tercer pivote con la operación de multiplicar por menos 11 tercios, entonces menos 11 tercios de la tercera, sea la nueva tercera, para obtener la matriz. Miren que obtenemos la matriz, lo primero queda menos 1, menos 4, 3, 0, la otra 0, 1,
menos 4 onceavos, 0 y 0, 0, 1, y en este ya me queda 0. Entonces aquí todos estos me quedan 0, y así mire que obtuvo 3 pivotes. Eso hace que usted diga entonces la solución de este sistema es única, y siendo homogéneo la solución única tiene que ser x igual y igual z igual 0, igual 0. Entonces acá ya ahora sí es igual a 0. Y entonces si la solución es única y los escalares son necesariamente 0, entonces los vectores originales son LI. Entonces los vectores dados ya son LI, y eso es lo que hay que hacer. Los vectores dados son LI. Entonces ahora sí, ya con eso ya terminas el ejercicio, y ya el demás, ya para los otros puntos también te voy a ir mandando la retroalimentación, y en clase también te la voy a dar para contribuir a este aprendizaje, que también lo vamos a diseñar de tal manera que te sirva como ingeniero agropecuario con esa estructura que estoy pensando. Entonces aquí te voy a mostrar en álgebra lineal, en el curso de álgebra lineal, yo aquí al final siempre vas a encontrar de cada cuaderno de este curso la versión del curso en la que se piensa cómo aplicarlo a ingeniería agropecuaria y a administración de empresas. Me parece muy adecuado lo que sea las dos, porque en realidad un ingeniero agropecuario es un administrador de empresas también, un administrador de empresas agropecuario. Entonces vamos a tener una estructura en que cada clase va a tener título, imagen introductoria, contenido, objetivos de aprendizaje. Entonces acá te va a tener título, imagen introductoria, que la vamos a generar con Plotly o Matplotlib, el contenido de cada unidad, los objetivos y las preguntas orientadoras, la introducción, las definiciones, los ejemplos, los teoremas. Y para esta clase, que es para esta clase, yo voy a tomarle esta estructura en la que lo que le voy a agregar después después de la introducción, pues es que se entregue, bueno, pues las definiciones teóricas, esto puede estar ahí, seguir ahí perfectamente, las definiciones propias, o plantear después de la introducción la situación problemática. Entonces unas dos situaciones problemáticas asociadas a ciencia de datos, a agropecuarios o de administración de empresas. Entonces, dos situaciones. Luego, que plantea las dos situaciones asociadas a ciencia de datos agropecuarios, que es, por ejemplo, a ciencia de datos de elementos de medición en agricultura de precisión. Por ejemplo, datos asociados a mediciones en agricultura de precisión, y que es muy importante en la agropecuaria. Luego él genera los datasets, entonces genere los dos datasets de manera artificial, genere de manera artificial, de manera artificial los dos datasets asociados a la situación problemática anterior, bueno, que sean grandecitos, y luego que los genere, entonces aplique los conceptos del módulo. Entonces pero entonces siempre esa situación problemática asociada a la ciencia de datos, agropecuarios o de administración de empresas, y al tema del módulo en particular.
Y aquí le ponemos en particular para este, que es el módulo 4, para el módulo 4, debes dar una situación donde se aplique el tema de dependencia e independencia lineal en álgebra lineal, del álgebra lineal, del álgebra lineal, del álgebra lineal. Entonces, de independencia lineal, de dependencia e independencia lineal del álgebra lineal. Entonces, así los genera para que cuando aquí ya da las definiciones, aquí ya va a dar las definiciones asociadas al módulo respectivo, que para este caso, para este cuaderno, el módulo respectivo es el módulo 4. Aquí lo ponemos para este módulo 4. Entonces aquí dar las definiciones para el aquí control Z, aquí le digo para el módulo 4, aquí le digo control C, y para el módulo 4, para este cuaderno, el módulo 4, donde debes dar para este módulo 4 debes dar las definiciones. Aquí ya las definiciones en lenguaje LaTeX, asociadas al tema, asociadas al tema, aquí al tema de dependencia e independencia lineal, que es el tema de este módulo. Y luego da ejemplos de aplicación. Ahora sí, que genere ejemplos de aplicación de estos conceptos de este módulo, ejemplos de aplicación a las dos situaciones anteriores, las dos situaciones problemáticas. Y los teoremas, entonces genere los teoremas asociados, los teoremas del álgebra lineal que facilitan el uso de los temas del módulo, el uso de los temas del módulo para la solución de la situación problemática, ¿sí? Allá, entonces que todo gire alrededor de esa situación problemática que el ingeniero le interesa. El uso de los temas que facilita el uso de aquí, que facilitan, genere los teoremas de la álgebra lineal que facilitan el uso de de los temas del módulo para la solución
a la situación problemática, que es en este caso los temas son dependencia e independencia lineal para este. Aquí otros ejemplos, genere otros ejemplos de aplicación, genere ejemplos de aplicación de los teoremas para los datasets de las situaciones problemáticas del módulo. Y ya ejercicios sugeridos de pronto con nuevos datasets generados por el estudiante. Entonces ya genere ejercicios sugeridos. Aquí genere ejercicios sugeridos con datasets artificiales nuevos, y ya para poder que lo apliquen en otros datasets asociados a las problemáticas que se trataron acá. Así estamos tratando de hacer pertinente efectivamente los temas del módulo a el ingeniero agropecuario y el administrador de empresas de nuestra universidad. Entonces seguimos en esta investigación que hemos adelantado desde el año pasado de hacer más pertinente el currículo de geometría vectorial y álgebra lineal para el servicio en la educación del ingeniero agropecuario y el administrador de empresas de nuestra universidad y de cualquier persona en el mundo que necesite álgebra lineal. Dios me los bendiga. Muchas gracias.